Hola chicos, soy Sandra, una de tus profesoras del área docente. En este vídeo vamos a explicar el título primero del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, donde se regula la organización institucional de la comunidad. Vamos a comenzar. La organización institucional se recoge en el título primero, que se inicia con el artículo 8, donde se establece que los poderes de la Comunidad de Madrid se ejercen a través de sus instituciones de autogobierno. Estas instituciones de gobierno son la Asamblea, que se recoge en el capítulo primero del título primero, el Gobierno, regulado en su capítulo segundo, y el Presidente de la Comunidad, recogido en el capítulo tercero. En el capítulo primero se regula la Asamblea de Madrid y en primer lugar se habla de sus competencias. ¿Qué nos dice? Que la Asamblea representa al pueblo de Madrid, ejerce la potestad legislativa de la comunidad, aprueba y controla el presupuesto de la comunidad, impulsa, orienta y controla la acción del gobierno y ejerce las demás competencias que le atribuyen la Constitución, el presente estatuto y el resto del ordenamiento jurídico. La Asamblea es elegida por 4 años mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, atendiendo a criterios de representación proporcional. La Asamblea estará compuesta por un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con los datos actualizados del Censo de la Población. ¿Y cuándo cesa el mandato de los diputados? Pues termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara en los supuestos previstos en este estatuto. Una ley de la Asamblea regulará las elecciones, que serán convocadas por el presidente de la comunidad. Y por último, la circunscripción electoral es la provincia. Podrán ser elegidos y podrán votar todos los madrileños mayores de 18 años de edad que estén en pleno goce de sus derechos políticos. Podrán ser elegidos y podrán votar, por tanto, los que sean mayores de 18 años de edad. Los diputados de la Asamblea recibirán de las autoridades y funcionarios la ayuda que precisen para el ejercicio de su labor y el trato y precedencia de su condición. Para adquirir la condición plena de diputado será necesario prestar promesa o juramento de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Los diputados percibirán una asignación fijada por la Asamblea y la Asamblea determinará por ley las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados. Respecto a la responsabilidad, hay que distinguir 2 momentos. Por un lado, tanto durante su mandato como después de haber cesado, los diputados gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Y por otro lado, solo durante su mandato, los miembros de la Asamblea no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos cometidos en el territorio de la comunidad, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible en iguales términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La Asamblea elegirá de entre sus miembros al presidente, a la mesa y a la Diputación Permanente. Los diputados de la Asamblea se constituirán en grupos parlamentarios, cuyos portavoces integrarán la Junta de Portavoces, que se reunirá bajo la presidencia del presidente de la Asamblea. La Asamblea funcionará en pleno y por comisiones. Además, se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Entre los periodos ordinarios de sesiones y en los supuestos de expiración del mandato o de disolución de la Asamblea, funcionará la Diputación Permanente, que debe velar por los poderes de la Cámara y cuantas otras atribuciones le confiera el reglamento. Para deliberar y adoptar acuerdos, la Asamblea habrá de estar reunida reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes,
salvo en aquellos supuestos en los que se exijan mayorías especiales. La iniciativa legislativa corresponde a los diputados, a los grupos parlamentarios y al Gobierno, en los términos que se establezcan en el reglamento. Y para la iniciativa popular y de los ayuntamientos hay que acudir a la Ley 6/1986 de 25 de junio. La Asamblea solamente podrá delegar la potestad de dictar normas con rango de ley en el Gobierno, de acuerdo con lo establecido para el supuesto de delegación de las Cortes Generales en el Gobierno de la Nación. ¿Qué competencias tiene el presidente? El presidente de la comunidad ostenta la suprema representación de la comunidad y la ordinaria del Estado en la misma. Preside y dirige la actividad del Gobierno, designa y separa a los vicepresidentes y consejeros y coordina la administración. El presidente podrá delegar funciones ejecutivas y de representación propias en los vicepresidentes y en los demás miembros del Gobierno. Además, el presidente es políticamente responsable ante la Asamblea. Después de cada renovación de la Asamblea y en los demás supuestos en que se produzca vacante en la presidencia de la comunidad, el presidente de la Asamblea propondrá a ésta uno de sus miembros como candidato a la presidencia de la comunidad. El candidato propuesto expondrá ante la Asamblea su programa político y solicitará la confianza de la Asamblea. Si la Asamblea otorgase por mayoría absoluta su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará presidente de Madrid. Si no se alcanza dicha mayoría, habrá una nueva votación 48 horas después y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese mayoría simple. Si pese a todo se sigue sin otorgar la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas. Si 2 meses después de la primera votación de investidura ningún candidato hubiera obtenido la confianza de la Asamblea, ésta quedará disuelta, convocándose de inmediato nuevas elecciones por el mismo procedimiento. El presidente de la comunidad, previa deliberación del Gobierno, puede plantear ante la Asamblea la cuestión de confianza sobre su programa o una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados. Si la Asamblea negará su confianza, el presidente de la comunidad presentará su dimisión ante la Asamblea, cuyo presidente convocará en el plazo máximo de 15 días nuevas elecciones. La Asamblea además puede exigir responsabilidad política del presidente o del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Como requisitos, debe ser propuesta por un 15% de los diputados y debe incluir un candidato a la presidencia. La moción de censura no podrá ser votada hasta que pasen 5 días desde su presentación. Si la moción de censura no fuese aprobada por la Asamblea, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Y si finalmente se adopta, el presidente y su Gobierno cesarán y el candidato incluido en la moción de censura se entenderá investido de la confianza de la Cámara y el Rey le nombrará presidente de la Comunidad. ¿Qué es el Gobierno? El Gobierno de la Comunidad de Madrid es el órgano colegiado que dirige la política de la Comunidad de Madrid, correspondiéndole las funciones ejecutivas y administrativas, así como el ejercicio de la potestad reglamentaria en materias no reservadas en este estatuto a la Asamblea. El Gobierno está compuesto por el presidente, él o los vicepresidentes en su caso, y los consejeros. Los miembros del Gobierno serán nombrados y cesados por el presidente. Para ser vicepresidente o consejero no será necesaria la condición de diputado. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras actividades laborales, profesionales o empresariales que las derivadas del ejercicio de su cargo. El régimen jurídico y administrativo del Gobierno y el estatuto de sus miembros será regulado por ley de la Asamblea, que es la Ley 14/1995 de 21 de abril de incompatibilidades de altos cargos de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno responde políticamente ante la Asamblea de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada consejero por su gestión. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones a la Asamblea en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en este estatuto y en caso de dimisión, incapacidad o fallecimiento del presidente. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. La responsabilidad penal del presidente de Gobierno, vicepresidentes y de los consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No obstante, la de los vicepresidentes y consejeros, para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción, será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ante las salas correspondientes de los mismos tribunales, respectivamente, será exigible la responsabilidad civil en que dichas personas hubieran incurrido con ocasión del ejercicio de sus cargos. Bueno chicos, esto es todo por hoy, espero que os haya quedado más claro el título primero del Estatuto de Autonomía. Muchísimas gracias de nuevo por la atención y os espero en las próximas clases.